Bueno, estamos aquí con una nueva unidad de química bioambiental. Soy el profe Mario Peña. Para los chicos, mis alumnos, les estoy preparando esta clase que le pueda servir para ellos y a todos los que lo puedan escuchar. Esto trata sobre la contaminación ambiental dentro de un espacio curricular que se llama química bioambiental. Vamos a comenzar a hablar sobre lo que es la atmósfera, lo que es la capa gaseosa que cubre la Tierra, formada por la gravedad, básicamente, atrae y genera una capa de gas de unos 200 kilómetros alrededor de la Tierra, la cual cumple las funciones de protección sobre la Tierra, en el sentido de que la protege ¿de qué? De la radiación de longitud de onda corta, o sea, de alta frecuencia, que emite el Sol, que por ende es de alta energía, y llega y puede generar grandes problemas sobre lo que es entonces los organismos vivos que están sobre la Tierra. De hecho, que si no existiera la atmósfera sería casi imposible la vida, porque este tipo de radiación es ionizante, puede romper enlaces, generando cambios químicos, deterioros. También tiene acción mutagénica, es decir, puede actuar sobre el ADN de los organismos vivos. Y también, evidentemente, tiene un rol fundamental en lo que es el mantenimiento de los ciclos de todos los elementos que constituyen la Tierra, sobre todo en el clima, en los ciclos del agua, por ejemplo. Entonces resulta importantísima entonces la atmósfera. Aquí nosotros vamos a ver una composición típica de la atmósfera, la cual está expresada en fracción molar. La fracción molar habla del número de moles que tiene del componente en función de los números de moles totales, tomando como una mezcla el aire. De esta manera vemos que el nitrógeno y el oxígeno son los mayores componentes, entre un 0,78 y 0,20, o sea que los dos suman casi por cada mol que tomamos 0,98 de esa mol son nitrógeno y oxígeno. El resto son gases como el argón, el helio, el neón, criptón y el xenón, que son gases nobles. Los otros son compuestos como el dióxido de carbono, el metano, el mismo hidrógeno y algunos óxidos de nitrógeno que se pueden formar. Ellos entre todos constituyen aproximadamente ese 2% que falta para completar, si estuviéramos hablando de porcentaje, o esas dos décimas que sería si estamos hablando en este caso de fracciones molares. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, decimos que aquí está expresado, tienen como estamos hablando de lo que es la troposfera. Ya vamos a explicar qué es la capa más próxima a la Tierra de la atmósfera, en la cual llega a una concentración de 330 partes por millón. ¿Qué significa? Bueno, eso les recomiendo que vean un video en donde yo les explico lo que son las partes por millón, cómo se expresa la concentración de los contaminantes. Es un video breve que es ampliatorio de este video. En este caso, el dióxido de carbono proviene de la descomposición de materia orgánica, también proviene de los océanos, liberan mucho dióxido de carbono también, y a veces la combustión del petróleo. Esas son las fuentes principales. El monóxido de carbono también proviene de la descomposición de la materia orgánica, de procesos industriales, de la combustión de aceites con muy poco oxígeno, combustión incompleta, y su concentración ya es mucho más baja, de 0,05 partes por millón. En el aire limpio, en un aire contaminado de una ciudad puede llegar hasta las 500 partes por millón. También encontramos metano. El metano es la principal fuente hoy por hoy, debido a la superpoblación del planeta, es debido a la actividad intensiva agroganadera, digamos, de producción entonces de proteína a través de la carne o de reses vacunas, que es la que liberan por el pastoreo, por la producción de leche, grandes cantidades de metano. También hay una descomposición anaerobia de la materia orgánica y escapes de gas natural en las perforaciones y fermentaciones anaeróbicas de lodos. Estas concentraciones normalmente en la atmósfera es de 1 a 2 partes por millón cerca de la troposfera. Normalmente, para que aparezcan óxidos de nitrógeno, normalmente esto se lo simboliza con NOx, porque pueden ser varios los óxidos de nitrógeno que pueden aparecer. Necesitamos mucha energía. Normalmente para esto, en forma natural, se producen por las descargas eléctricas
por el funcionamiento entonces de los motores de combustión, también por la combustión de materia orgánica. Normalmente ellos están entre un 0,01 parte por millón en el aire limpio y en un aire contaminado. Con smog esos valores pueden llegar a duplicarse. El ozono, si bien es importante cuando está ubicado en la estratosfera, es decir, formando la capa de ozono entre 35 y 40 kilómetros, ya vamos a ver luego cómo se forma en otro video y para qué sirve. Ahí es muy útil, pero al ras de suelo el ozono troposférico forma parte de lo que es el smog y es muy dañino para el hombre. Sus concentraciones entonces van desde las 0,01 partes por millón a las 0,5 partes por millón. El dióxido de azufre casi todo proviene de la acción entonces de los volcanes. También algunos procesos industriales y acciones bacterianas lo liberan. Su concentración normalmente es de 0,01 partes por millón en el aire limpio y de 0,1 a 2 partes por millón en ambientes urbanos. Con HC nos referimos a los hidrocarburos. Todos provienen de la mala combustión del principal derivado de los petróleos, que es la gasolina, que se utiliza como combustible de los vehículos por el hombre. También vienen de los pesticidas, de las fumigaciones en las zonas agrícolas, de los terpenos que liberan entonces los bosques de coníferas, por ejemplo. Todos estos compuestos, ya vamos a ver, se concentran en los primeros 11 kilómetros, sobre todo por ser mucho más pesados. Por ser mucho más pesados, son más densos las suspensiones que se forman en esta parte y permanecen cerca de la Tierra. Y una de las formas que se ayuda a concentrar estos contaminantes en estos primeros 11 kilómetros es la inversión térmica que se produce entonces en la tropopausa, que es entonces una de las capas de la atmósfera que ya vamos a conocerla un poquito más adelante. Vemos entonces que la materia a lo largo de la atmósfera va cambiando a medida que subimos. Evidentemente la cantidad de átomos, por ende la materia o la masa, va disminuyendo con la altitud. A medida que nosotros subimos, la cantidad de materia va disminuyendo drásticamente, va distribuyendo casi de manera lineal y luego se hace casi de manera exponencial. Esa caída a medida que nos alejamos ya después de los 50 kilómetros. Eso se debe fundamentalmente a que, por ende, al disminuir la masa, vamos a poder ver entonces que la mayoría entonces de la presión va a ir disminuyendo, la presión atmosférica va a ir disminuyendo, pues a medida que nos elevamos, nos alejamos de la Tierra. Eso es porque va disminuyendo la columna de gas a medida que nos vamos alejando desde la Tierra. Esa es la variación de la presión con la altitud. También, por ende, vamos a poder ver que hay una clasificación de la atmósfera de acuerdo a su composición. Podemos hablar de una homosfera, de una heterósfera y de una exósfera. La homosfera es hasta los 100 kilómetros. Prácticamente las concentraciones son constantes en esa parte, está cerca del suelo. Y normalmente ahí las proporciones de los principales gases, oxígeno y nitrógeno, son constantes. Después en la heterósfera, allá hay un poquito menos de masa, es un poco más arriba, contiene menos gas, contiene gases más ligeros, y en la exósfera directamente son arriba de los 1000 kilómetros, ya no existen, hay moléculas muy livianas y no se ven afectados muy poco por la acción entonces de la gravedad. La principal clasificación con la que vamos a trabajar nosotros aquí es entonces en función de la temperatura. En función de la temperatura se hace una clasificación mucho más compleja y comienza hablando de la troposfera. Normalmente en la troposfera, ¿cómo se comporta la temperatura? Ahí cae de manera lineal. Es una caída lineal, son los primeros 11 kilómetros, entonces la troposfera es donde sucede la vida, o sea que en la troposfera es donde se origina la biosfera misma de la Tierra, está conjugada y formando esta biosfera por la troposfera. Son esos primeros 11 kilómetros, entonces ahí hay muchas perturbaciones, la masa gaseosa se encuentra en constante movimiento, se generan los cambios climáticos, se mantiene constante bastante su espesor y su composición se mantiene constante y más o menos medio grado cae a medida que nosotros ascendemos. Esto se mantiene en la linealidad. Luego cuando llegamos a la tropopausa, más o menos al límite de los 11-12 kilómetros, ahí la temperatura se produce una inversión térmica. Esto hace que se produzca una concentración de contaminantes debido a que al cambiar bruscamente la temperatura
La temperatura entonces cae entre unos 290 y 220 grados Kelvin. Esto hace que se produzca que el gradiente impulsor de los contaminantes, por diferencia de densidad, los fenómenos convectivos se frenan. ¿Debido entonces a qué? Debido a que la temperatura se ha invertido, entonces hace que lo menos denso, que eran los que se elevaban, se enfrían y su volumen tienden a dilatarse, a modificar su densidad y haciendo que se recircule entonces los contaminantes y se concentren en la tropopausa. Luego de esto, de 11 a 45 kilómetros, viene lo que se llama la estratosfera. Es decir, que ahí se llama estratosfera porque hay muchas corrientes horizontales, hay muchos estratos, que donde no se mezclan, digamos, las capas. La temperatura se mantiene bastante constante en lo que es en el sentido horizontal, pero tenemos que es una zona de muchas reactividades, donde se produce, donde se absorbe la energía electromagnética del Sol, fundamentalmente los rayos UV, por medio del ozono, en el cual en un ciclo se está formando y se está entonces destruyendo continuamente, absorbiendo entonces los rayos UV. Normalmente a unos 45 kilómetros vamos a poder ver que las temperaturas entonces comienzan a subir nuevamente. Comienzan entonces a subir. Ahí encontramos ya con la tropopausa, hay una nueva inversión entonces térmica, y pasamos entonces a las mesósferas. Cuando hablamos de pausas, estrato o tropopausa, estamos hablando de capas que son menores a 1 kilómetro, pero tienen una significancia porque hay inversiones térmicas, o sea, cambio en el sentido de que viene, luego de que viene cambiando la temperatura, digamos. Luego viene la mesósfera de 45 a 90 kilómetros de altitud. Ahí las temperaturas, digamos, el máximo de temperatura son entre 0 y 5 grados, que se da a los 50 kilómetros de altitud. Luego la concentración de ahí de ozono luego es máxima, luego comienza a disminuir y la temperatura normalmente llega a los mínimos de 80 grados. Después viene la mesopausa, que es la capa límite, y luego la temperatura desde allí ya comienza la termósfera, la temperatura se dispara porque ahí la zona de la atmósfera, más o menos después de unos 500 kilómetros, donde absorbe toda la energía del Sol directamente y los rayos cósmicos, lo cual hace entonces que la temperatura se eleve, puede llegar hasta unos 1500 grados de temperatura, haciendo que prácticamente no existe ningún tipo de molécula, todo esté totalmente disociado bajo la forma atómica. Esa entonces es una clasificación. Aquí tenemos una gráfica en la cual vemos cómo va descendiendo la temperatura con la altitud. Aquí abajo en el eje de las abscisas tenemos la temperatura en grados Kelvin, en Celsius, y aquí la altura en kilómetros. Vemos que en la troposfera baja linealmente, casi como una recta. Luego en inversión técnica en la tropopausa, luego entonces comienza nuevamente entonces a subir la temperatura hasta la estratopausa, vuelve a haber una inversión térmica en la estratopausa, vuelve a caer la temperatura y hasta que llegamos principalmente entonces a la termósfera, en donde directamente la temperatura sube hasta los 1500 grados aproximadamente. Vamos a poder ver que hay una zona importante luego de la mesopausa, entre la mesopausa, que es donde se produce lo que se llama el air glow, o lo que son entonces las famosas auroras boreales. Eso se debe a que esa zona de la atmósfera, al recibir tanta radiación, los átomos entonces absorben energía a través de sus electrones y pasan en forma molecular muchos a la forma atómica, mucho más reactiva, de tal manera que cuando se enfrían dejan de recibir la radiación cósmica por la noche. Esos átomos y esas moléculas de sus electrones vuelven de sus estados excitados a su estado entonces más estable, de menor energía, emitiendo luz. Esa es esa luz que se ve entonces en el air globo en la noche, de la aurora boreal, o en algunos otros sitios en donde no hay contaminación lumínica de la ciudad. Pueden ser observados este fenómeno. Después vamos a poder ver, entonces nosotros nos preguntamos qué le pasa a un astronauta cuando está fuera del planeta. Vamos a ver que todo depende cómo es su posición cerca del Sol. Cuando está en la sombra, cuando no le da la radiación del Sol fuera del planeta, su temperatura baja casi a 180 grados por fuera. Y cuando le da directamente el Sol está en 122, así que es muy importante el diseño de su traje para poder soportar. Son datos, anécdotas para que conozcan un poco
las temperaturas fuera del planeta, que normalmente cuando en la ausencia, digamos, de nuestra atmósfera, de nuestro campo gravitatorio, en el espacio, digamos, la temperatura es casi cercana al cero absoluto, es menos 266,15 grados centígrados, siendo el cero absoluto, ya sabemos, menos 273. Bien, vamos a empezar a hablar de lo que es la contaminación atmosférica. Aquí hemos descrito la atmósfera, la hemos clasificado, para qué sirve, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Aquí vamos a ver entonces un poco qué es la contaminación, definirla. Vamos a definirla como la presencia en el aire atmosférico, evidentemente, de materia y energía que hace que implique un riesgo, un daño o molestia para las personas que lo respiran. ¿Me entienden? Esa es una definición de lo que es la contaminación atmosférica. Decimos que está contaminada, entonces contiene cualquier tipo de sustancia, entonces extraña, ya sea de naturaleza, digamos, generada de manera natural o de manera antropogénica, o sea, por el hombre. Es decir, que la atmósfera tiene sus ciclos que permiten entonces hasta un cierto punto reciclar esos componentes extraños, tanto gases como suspensiones, aerosoles, que se puedan verter a la atmósfera y químicos que se puedan librar. Tiene una cierta capacidad, pero es limitada de poder absorber. En el caso de que cuando son sobrepasados esos límites o son alterados los ciclos de los distintos gases o de los distintos componentes entre lo que es la atmósfera, la litosfera y la biosfera, se producen entonces los problemas, se producen acumulaciones, se producen entonces atascos en estos ciclos que generan problemas de contaminación, los famosos impactos medioambientales de los cuales tanto se habla, como por ejemplo el calentamiento global, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida, el smog fotoquímico, entre otros que vamos a verlos en otros videos. La fuente de contaminación, esto es importante clasificarlas, hay dos fuentes. Normalmente la naturaleza es una de las fuentes, no es que no produce, sí produce bastante de los contaminantes que nosotros respiramos y otra parte lo produce el hombre. Ya vamos a ver la diferencia que hay entre una y otra. Las naturales siempre han existido, las del hombre no, se han impulsado y se han acelerado desde la revolución industrial, allá por los finales, digamos, del siglo XIX. Entonces ahí vamos a poder ver que las emisiones de ese tipo generadas por el hombre se han disparado grandemente. Vamos a poder ver que en lo que es la contaminación natural, vamos a poder ver que la mayoría es geológica. La mayoría es geológica, puede ser biológica, puede ser de la hidrósfera o de la atmósfera. En el caso de la geológica, puede ser, por ejemplo, producida por erupciones volcánicas, también las que pueden provenir del mar, porque algunas erupciones se dan entonces en el fondo oceánico también. Pueden ser biológicas, la misma respiración de los seres vivos, los procesos de fermentación, incendios forestales, la polinización de vegetales, todos esos son fuentes de contaminación natural biológica. También puede haber en la hidrósfera, en los mares, como hemos dicho, liberaciones de distintos gases de contaminación. También las descargas eléctricas en la propia atmósfera producen dióxidos de nitrógeno variados que también son importantes contaminantes. Vamos a ver en este cuadro comparativo, se puede ver entonces que existen distintas fuentes. Los volcanes, por ejemplo, producen óxidos de azufre, los fuegos forestales, las variantes de la familia de los óxidos de carbono, monóxido y dióxido. También entonces los vendavales o vientos producen polvos o aerosoles marinos, en el caso está cerca del mar. Las plantas pueden producir hidrocarburos y polen. Las plantas en descomposición liberan obviamente metano y sulfuro de hidrógeno. El suelo puede aportar virus y más polvo. Y el mar partículas de sal, sobre todo de cloro y de sodio. Hasta ahí vamos a llegar entonces con esta primera parte. Espero que les haya servido, les haya entregado, y pronto vamos a tener una instancia de autoevaluación en la cual ustedes van a poder integrar todos estos conocimientos, poner a prueba estos conocimientos, y recuerden ver entonces un poco el video de lo que es concentración expresada de contaminantes en la atmósfera para poder entonces seguir avanzando. Hasta un próximo encuentro en el canal de Profe Peña.